Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. eh, en lo que se conectan algunas personas para escuchar lo que vamos a compartir hoy, que les había dicho que era la segunda parte sobre el tema su gracia, la gracia de Dios nos hace victoriosos. Y pues antes de comenzar con la segunda parte del tema, quería compartirle el testimonio, cómo fue ese cambio a mi vida cuando conocí la gracia. Porque cuando estaba preparando el mensaje, preparando lo que iba a compartir, me acordaba de ese tiempo que lo que yo conocía era la ley. Y, y yo me sentía en un momento como indigna, me sentía incapaz de servir al Señor en ese tiempo que yo no conocía la gracia. Recuerdo hasta que yo estaba a punto de entregar mi servicio a mis líderes porque yo encontraba que yo no era digna de hacer ese trabajo de servir al Señor. Pero cuando llegó esas buenas noticias a mi vida, haber escuchado de la gracia de Dios, hizo un cambio, realmente una transformación a mi mente, de la forma en que yo comencé a verme, porque comencé a verme como Dios me ve, como su hija, ¿verdad? Cubierta bajo su gracia. Y que lo que yo iba a hacer para el Señor no era por mi fuerza ni por mis méritos, sino que Él lo había hecho todo. Él lo había hecho todo por mí y que yo estaba llamada a disfrutar de esa gracia, de esa obra de Cristo en la cruz, que fue a través de su gracia. Y de verdad que esto transformó, trajo una transformación a mi mente. Por lo tanto, entonces yo pude ver una transformación en mi vida. Porque dice un proverbio de la palabra que así como son los pensamientos del hombre, tal es, así se manifiesta. Entonces cuando nosotros no tenemos un correcto entendimiento de lo que es la gracia, entonces así incorrectamente nos vamos a manifestar y así va a ser nuestra conducta. Pero queremos seguir en la segunda parte sobre el tema de la gracia, porque yo sé que hay quizás el pensamiento en algunas personas cuando escuchan sobre la gracia y piensan que que cuando las personas van a escuchar sobre la gracia de Dios les va a dar a las personas esa libertad o esa licencia para llevar una vida de pecado. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia realmente, qué transformación cuando nosotros conocemos qué es la gracia según la palabra de Dios. Porque esta sí trae transformación a la vida de las personas. Entonces quiero que vayamos a Efesios 2:6, que nos afirma que la gracia nos resucitó y nos sentó en el trono. Dice en Efesios 2:6 que la gracia nos resucitó, claro, ¿cuándo? ¿En qué momento nos resucitó? Con Cristo. En la obra de muerte y resurrección, Él tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, tomó mi lugar, y ahí, cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos a la vida del Espíritu. Por eso su Espíritu está en nosotros. Y dice que nos sentó en el trono. ¿Para qué nos sentó en el trono? ¿Para qué un rey o una reina de Dios está sentado en el trono? Para reinar, ¿verdad que sí? Para gobernar en esa vida de Cristo, en esa vida espiritual. Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, que su gracia nos mantiene reinando. Estamos en un trono y nos mantiene reinando en victoria sobre el pecado. Ya el pecado no nos domina, ¿verdad? Porque esa gracia nos ayuda a llevar ese tipo de victoria, a vivir esa victoria. Ya nosotros no estamos bajo la ley, que dice que tienes que hacer esto, no hagas aquello, haz lo otro. Ya nosotros no vivimos bajo esa ley, sino bajo la gracia que proclama hecho está. Hecho está es lo que proclama esa gracia. No se basa en lo que tú y yo hacemos o dejemos de hacer, sino en lo que Él hizo.
en la vida, en la obra, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Pero la palabra también nos exhorta a cómo nosotros debemos vivir, cómo debe vivir una persona que conoce la gracia, cómo debe vivir los hijos de Dios. Y si vamos a Colosenses 2, 6 al 7, dice, por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, el Mesías, vivid en él, arraigados y sobreedificados en él, y consolidados en la fe como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Dice que una persona que conoce la gracia, que recibe la gracia, vive en Cristo, vive su vida en Cristo. Todo lo que hace es en Cristo, Él es el fundamento de su vida. Y dice también que vivimos arraigados y sobreedificados. Cuando busqué lo que significaba arraigados, muy interesante, encontré que significa firme y echa raíces. O sea, que alguien que conoce la gracia está firme en Cristo y echa raíces. Y cuando yo escuché este significado, me llevó a meditar en el pasaje que nos compara con árboles plantados junto a aguas de reposo, y que su hoja no cae y que a su tiempo da fruto. Y pude meditar y pensar, wow, cuando uno conoce la gracia, conforme a la gracia de la palabra, ¿verdad? A la que nos revela la Escritura, la palabra de Dios, nos da firmeza en nuestra vida y nos lleva a dar frutos. ¿Y qué frutos dan los hijos de Dios? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que son amor, templanza, mansedumbre, fe, esperanza. También dice que somos sobreedificados en Cristo. Sobreedificados es que nosotros edificamos sobre el fundamento que es Cristo, no ningún otro fundamento, no filosofías de hombre, no doctrinas de hombre, ¿verdad? Sino sobre Cristo, sobre la obra de Cristo. El matrimonio lo edificamos sobre Cristo, nuestra familia, el trabajo, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es edificado sobre el fundamento que es Cristo en nuestra vida. Y dice que somos consolidados en la fe y que estamos rebosando en acción de gracias. Y cuando busqué lo que era rebosar, la idea de rebosar se emplea cuando existe una gran abundancia de algo. Y se acuerdan que en el video pasado hablamos que la gracia es sobreabundante. La persona que está rebosando, experimenta un sentimiento o estado de ánimo con tanta intensidad que se manifiesta incluso por signos externos. Oh, wow, ¿verdad? Cuando alguien está rebosante, se le nota. O sea, cuando alguien conoce la gracia, se nos nota. Y se supone que a través de signos externos, que en nuestro rostro, en nuestra sonrisa, en nuestra mirada, se note que nosotros conocemos la gracia, que es Cristo en nosotros. Esa es la gracia manifestada, Cristo en nosotros, y se supone que se nos note. Entonces esa intensidad que está dentro de nosotros, ¿verdad? Rebosa en agradecimiento, en acción de gracias, como dice la palabra. Cuando decía consolidados en la fe, se refería a firmes y durables en esa gracia, ¿verdad? Porque la gracia es para siempre. Cristo en nosotros vino a morar para siempre, eternamente y para siempre. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, este debe ser, según la palabra, ¿verdad? Nos ha exhortado en esta tarde. Este debe ser nuestro caminar en Cristo. La gracia, porque esa gracia nos empodera a no pecar, sino que produce el deseo de caminar de una manera que agrade al Señor, por amor y en fe. Eso es lo que produce la gracia. Si vamos a Romanos 1:5. Romanos 1:5 dice, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado. Está hablando por medio de Cristo, ¿verdad? Porque la gracia fue manifestada por medio
de Cristo. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por causa de su nombre. No se trata, fíjate que el evangelio no se trata esto no se trata de un evangelio basado en la voluntad humana, en lo que tú y yo podamos hacer para obedecer, sino en una gracia donde Dios mismo pone el querer como el hacer en sus hijos. Él es el que produce el querer como el hacer. Según Filipenses 2:13 dice que Él produce el querer como el hacer en nosotros. La gracia de Dios es ese poder divino que obra en nosotros por medio de Cristo, por medio de la vida de Cristo, para que nosotros podamos manifestar todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Y todo lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Se acuerdan? Esas obras que de antemano preparó para nosotros. Todo eso nosotros lo podemos hacer gracias a esa gracia de Cristo en nosotros, manifestadas. Lo podemos hacer. Si vamos a Tito, el libro de Tito, ese libro tan pequeño que nos esconde en la Biblia. Tito. Por aquí, voy por aquí. Tito 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Eso es en Tito 2, versículos 11 y 12. Aquí nos dice que la gracia nos enseña, ¿verdad? Por medio de ese empoderamiento, ese poder de Cristo en nosotros, esa gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos de esta tierra para vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué es impiedad? Porque dice que nos ayuda a renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Bueno, me di la tarea de buscarlo en un diccionario bíblico y dice que está caracterizada por una actitud en pos de Dios. Es una persona que hace aquello que es agradable a Dios. Va en busca de agradar a Dios en todo lo que hace. Entonces, dice que debemos renunciar a la impiedad, o sea, lo contrario de lo que es piedad, a no vivir una vida, ¿verdad?, que no agrade a Dios. Entonces, la gracia nos enseña a que hagamos eso, a renunciar a los deseos mundanos. O sea, ¿cuáles son los deseos mundanos de este mundo? Bueno, lo contrario a lo de Dios, lo contrario a lo celestial, a lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cuáles son los deseos mundanos en Colosenses 3:5. Y nos vamos a Colosenses 3:5, nos dice, haced morir pues lo terrenal, o sea, lo mundano en vuestros miembros. Fornicación, impureza, pasión desordenada, deseos malos y la avaricia que es idolatría. Ahí nos menciona, ¿verdad? Actitudes o un estilo de conducta que los que conocemos la gracia debemos renunciar a ese tipo de deseos, a todo eso que va contra el espíritu, contra una conducta espiritual de un hijo de Dios que conoce la gracia. También nos dice, ¿verdad?, ahí en Tito 2, 11 al 12, que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa sobrio? Vivir de una manera sobria. Bueno, sobria significa ejercitarnos en el dominio propio. Que gobernemos todas las pasiones y los deseos que van contra el espíritu. Fíjate que no es por tu fuerza, no es por mi fuerza, no es por nuestras fuerzas, sino por el espíritu. Porque el espíritu
de Dios que mora en nosotros no es cualquier espíritu, no es un espíritu, dice la palabra, de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. ¿Cómo vive una persona justa? Bueno, vive una persona que hace lo correcto, ¿verdad? En todo, busca hacer lo correcto. Y piadosamente hace aquello que es agradable a Dios. Eso es una persona que vive piadosamente. Hace aquello que es agradable a Dios. Así que la gracia es Cristo en ti, es Cristo en mí, expresando su vida a través de nosotros, viviendo un estilo de vida que honra y glorifica su nombre. Si a veces tenemos que tomar decisiones sobre cosas, si hago esto o no hago lo otro, meditando en la palabra, solo tenemos que preguntarnos, ¿esto honra al Padre o no lo honra? ¿Le da gloria al Padre o no le da gloria, verdad? Pero sí queremos confirmar en esta tarde, a través de la Escritura, que la gracia no es una licencia para pecar, como piensan algunos cuando hablan de la gracia. Quizás no han estudiado, no han ido a la palabra a estudiar sobre la gracia, pero la gracia tiene un carácter porque es manifestar esa vida de Cristo que está en nosotros, no es otra cosa, ¿verdad? No es otra cosa. Vamos a ir a Romanos 6. Romanos 6, 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías fuimos bautizados en su muerte? Oh, wow. El versículo 3 nos dice que nosotros fuimos bautizados en el bautismo de la cruz, allí junto con Jesucristo, que nosotros fuimos bautizados en su muerte. Y el 4 dice, por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que no fuimos solamente crucificados con él en la cruz, sino también que fuimos resucitados con él. Fuimos resucitados con él, ¿para qué? ¿Para que andemos viviendo una vida de pecado? No, para que andemos en novedad de vida, para que nos manifestemos en esa nueva vida de Cristo que está en ti y que está en mí. Versículo, vamos a ir a bajar hasta el 6 al 8, dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos en él. Amén, poderosa verdad, poderosa palabra. Fuimos muertos con él, pero también fuimos resucitados con él, para vida, para manifestar esa vida. Esa gracia nos empodera para que eso sea realidad en tu vida y en mi vida. Y el versículo ahí mismo del capítulo 6, versículos 10 al 14 dice, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo. No reine pues, el 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. O sea, lo que no debe reinar en nosotros el pecado, sino la vida de Cristo en nosotros. Ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿verdad? Para hacer lo correcto. El 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow. Aquí queda clarito que queda comprobado que la gracia no es una licencia para pecar, ¿verdad que no? Que nuestra vida debe manifestar esa nueva vida de Cristo que está en ti y en mí, porque ya nosotros fuimos muertos al pecado. Allí en la cruz, tú y yo fuimos muertos y cuando Él resucitó, fuimos resucitados a esa vida de Cristo para que nosotros manifestemos esa vida que ya está en ti, que ya está en mí. No por lo que nosotros hicimos, solo por gracia, por su gracia, preciosa gracia. Ahora, el que no camina en la gracia, lo que está haciendo es manifestando, operando en la carne. Esa es la diferencia de alguien que no camina. Somos llamados, o sea, por gracia nos salva, nos resucita y somos llamados a que caminemos en esa vida de Cristo, que caminemos en esa gracia que es Cristo en nosotros. Si nosotros hacemos lo contrario, estaríamos manifestando la carne. Y la carne y los frutos de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? Y todo lo que es de la carne y todo lo que es pecado es muerte. No trae bendición a tu vida, no trae frutos del espíritu, no es la vida de Cristo, ¿verdad? En nosotros que se manifieste en paz, mansedumbre. Nada de eso se manifiesta viviendo en la carne, operando en la carne. Pero ¿sabes qué? Aún la gracia sigue siendo buenas noticias, porque aún en tus tiempos difíciles, aún en nuestras caídas, aún en nuestras carnalidades, el Evangelio de gracia continúa siendo las buenas noticias, porque nos dice aquí en Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Aún en nuestras caídas, aún en nuestros momentos difíciles, aún en nuestros momentos que nos manifestamos carnalmente, podemos socorrer al Padre, ¿verdad? Al Padre y hallar gracia, aún en ese tiempo. Realmente la gracia son buenas noticias para ti y para mí. Vamos a Hebreos 4:16 leímos, ok. Aún en nuestros errores, aún en nuestras caídas, su gracia es manifestada, está manifestada, porque es imposible estar fuera de su alcance. Gracias, Señor, te damos, Padre, por tu palabra, por tu gracia manifestada en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra el amor tuyo manifestado a través de tu Hijo, en nosotros, en todo tiempo, en todo tiempo. Les quiero dejar en esta tarde con un cántico de René González que nos habla de su gracia para que medites en él. Es el tema "Solo su gracia nos sostiene en todo tiempo". Que bendiciones y esperamos vernos en un próximo video y espero que esta palabra haya edificado, exhortado tu vida y haya consolado tu corazón. Por el valle de la muerte, y al gritar tu nombre, ¿Quién? vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán 1000 a mi diestra, mas sigo confiando, no me tocará. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirá. Él me ha hecho vencedor, y
presento. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene.